Usted sabe que los martes tenemos aquí una mesa de debate en donde nos acompañan tres senadoras, Carolina Viguiano, Sacil de León, Giovanna Bañuelos. Nos vamos a enlazar en un momento más con ellas vía remota. Obviamente ellas están de forma presencial en el recinto del Senado de la República y de forma presencial nos acompaña Laura Ballesteros. Bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Oye, Laura, me decías que vas a presentar una iniciativa para que pues ya no se dé más este relajo que vimos en la CNDH. No, yo creo que más bien para que se quiten las máscaras, el oficialismo de Morena, fuera máscaras. Lo que están haciendo es otra toma, una continuación de la que ya habían hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De nuevo la bota de Sedena está puesta sobre la designación de Rosario. Son quienes están pidiendo que la reelijan. ¿Por qué Entonces, la Sedena? Para la gente que no está informada. Porque finalmente son las Fuerzas Armadas quienes en este último sexenio han sido las primeras beneficiarias de que Rosario Piedra haya estado como un adorno en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde no emitió no solamente una sola queja o recomendación, un solo comentario sobre las violaciones a derechos humanos de las Fuerzas Armadas en esta mala entrada que han tenido con la seguridad pública en el país. Ya lo hemos dicho, ha sido una estrategia fallida. Hay presiones para que ellos sean los que... para que ella sea la que vuelva a reelegirse, cuando fue no solo la peor evaluada en su proceso, fue la peor, de toda la lista de aspirantes fue la peor. Llegó ahí en esta ocasión, digamos, en la que está terminando, por un proceso fraudulento. Tiene una denuncia penal en su contra por parte de la Fiscalía, a través de la Fiscalía con activistas que fueron a interponerla, porque mintió en su anterior proceso diciendo que no era militante de Morena y era inelegible. Miente, entra a través de un proceso fraudulento en una votación polémica y en esta ocasión se atreve otra vez a hacer un proceso fraudulento, falsificando una carta. Ella, en lugar de estar contendiendo por la comisión, tendría que estar enfrentando la justicia con un proceso penal. Yo te diría, para concluir, que deje de mentir Morena, que mejor se lleven la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Gobernación o a la Secretaría de la Defensa, y yo les ayudo con mucho gusto. El lunes presentaremos la iniciativa. Estamos ya, ahora sí, en contacto con las senadoras Carolina Viguiano, Sacil de León y Giovanna Bañuelos. Gusto en saludarlas, gracias por tomarse el tiempo. Sabemos que es un día complicado, un día muy intenso en el Senado de la República y me gustaría comenzar contigo, Sacil, vicecoordinadora de Morena. Se decía que se les estaban revelando algunos senadores que no alcanzaban el estar todos de acuerdo para poder impulsar a Rosario Piedra. ¿Ya solucionaron eso o no pasó? Cuéntanos. No, querido Pedro, nosotros afortunadamente, aparte de que contamos con una mayoría calificada que el pueblo de México nos concedió el pasado 2 de junio, somos un grupo muy unido. Claro, pensamos de maneras distintas y diferentes, pero siempre vamos a votar y a aprobar todo lo que sea en beneficio de nuestro país. Decía hace un rato la compañera que me antecedió en la palabra que ha estado de adorno. Me parece una falta de respeto muy grande a quien ha dirigido por 4 años, por más de 4 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y decirle un dato que a lo mejor ella no tenga presente, que durante 4 años tuvo 1.160 recomendaciones, 25% más desde 1990. Hay algo que la compañera Rosario ha hecho, que es quitar obviamente los malos vicios que habían dentro de la comisión, acabar con la corrupción, acabar con la impunidad y emitir estas recomendaciones que han ayudado pues a salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos. Y yo creo que en la votación que estamos a punto de vivir aquí en el Pleno del Senado vamos a ver los resultados. No tendríamos por qué adelantar pues que si hay un acuerdo, ¿no? Hay quienes coincidimos y creo que se va a saber a ciencia cierta en un rato más, mi querido Pedro. Carolina, gusto en saludarte, buenas noches. Cuéntanos, por favor, lo que está viviendo la oposición. Muchas gracias, Pedro. Saludo a mis compañeras también. Mira, estamos en este momento en un tercer receso porque el oficialismo lo que no quiere es que sea un voto secreto. Teníamos prácticamente una mampara para que el voto fuera como marca nuestro reglamento, en secreto, porque efectivamente, como lo has señalado o lo has preguntado en un principio, hay varios miembros del oficialismo, de Morena y sus aliados, que no están de acuerdo
con reelegir a Rosario Ibarra. Realmente a Rosario Piedra no están de acuerdo porque por sus resultados, porque fue la peor. Yo estuve en la comisión de evaluación de todas las compañeras que están aquí. Yo estuve en todas y la de ella fue la peor. Es la peor calificada, es la que menos sabe de derechos humanos, no tuvo respuestas, no tuvo control, no tiene el perfil adecuado. Estamos viviendo una crisis enorme de derechos humanos y ella no está preparada para eso. Tuvimos extraordinarias personas que se presentaron. Nosotros en el dictamen se pusieron, por ejemplo, a 3 que son importantes señalar, a Nacieli, a Paulina, pero también debo decir que calificaron muy bien a Tania Ramírez, de Redding. Carlos Pérez Vázquez, y hubo otros, que Carla también estuvo muy bien, entre otros. Lo hicieron extraordinariamente bien. Entonces, ¿por qué elegir a la peor? Realmente esa es la pregunta. Hay algunas personas de Morena que querían ejercer libremente su voto, pero el oficialismo, los que mandan en Morena aquí en la Cámara, no quisieron, quitaron la mampara y quitaron todo. Giovanna, pregunta Carolina Viguiano, ¿por qué elegir a la peor? Giovanna, ¿qué respondes? En principio, Pedro, buenas noches, saludar a mis compañeras, decir que nosotros no podemos permitir que se le siga mintiendo al pueblo de México. Lo que menciona la senadora Carolina está muy alejado de la verdad. Ciertamente es el tercer receso que se celebra en esta sesión, pero en el último receso, que fue para convocar a la Junta de Coordinación Política, donde yo tengo la fortuna de participar, también la senadora Sacil y el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, como todas las fuerzas políticas, acordamos el que se pudieran generar mecanismos inéditos, Pedro, para que pudiera transparentarse ese proceso. Decirle a toda la gente que nos hace favor de vernos y escucharnos que el Senado de la República es responsable de emitir un sinnúmero de nombramientos y que hay maneras de que se puedan hacer estas votaciones. Cuando se requiere mayoría calificada, como es el caso, se hace a través de una cédula. Pero nosotros acordamos, y quiero reconocer también al presidente de la mesa, Gerardo Fernández Noroña, que por primera vez en el Senado se puedan estas boletas que se le dan a los 128 integrantes de la Cámara, firmar por cada uno de los representantes de los partidos políticos ante la mesa directiva, que se pudiera omitir entregar las cédulas para votación con sobres personalizados, como ha sucedido de manera cotidiana, que se impidiera que 2 o 3 senadores se juntaran en la urna, que dicho sea de paso es una urna transparente, y todo eso se hizo en abono de poder transparentar este proceso tan relevante para el país como es la elección del nuevo presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, no nos hemos negado, quienes formamos parte de esta mayoría, a que se puedan implementar estos mecanismos, por inéditos que sean, si es que eso transparenta el proceso legislativo. Lo que sí nos negamos es que se den estos falsos debates donde a través de la nota periodística, a través del escándalo e incluso la violencia como la que vivimos hace 10 minutos en el Pleno de compañeros de Acción Nacional, compañeras senadoras de Acción Nacional hacia legisladoras de Morena, pues puedan desviar la atención de una responsabilidad tan grande como es la que tenemos las senadoras y los senadores de elegir a quién va a estar por los próximos 5 años al frente de tan importante organismo. Laura, ¿qué opinas? Bueno, a ver, yo creo que vamos por partes, ¿no? Primero, hay que irnos a la pregunta correcta. ¿Por qué hay tanto énfasis en los mecanismos que están tratando de implementar, innovadores o no, para una votación como esta? Hay que decirlo. Primero porque hay un antecedente de fraude en la elección de Rosario Piedra. Su elección anterior, como ya lo dijimos, fue votada en el Pleno del Senado de la República en una elección muy polémica y, de nuevo, con un proceso fraudulento donde ella acreditó no ser militante de Morena cuando sí lo era. Ella era inelegible. Número 2, lo están haciendo así porque hay muchos legisladores de Morena y del oficialismo que no quieren votar por Rosario Piedra. Esa es la razón que está detrás de esto. Por eso se le está complicando al coordinador de
Morena la votación y al propio presidente de la mesa, Noroña, porque pues cómo van a hacer para cachar a los que no les vayan a cumplir. Entonces quieren que vaya casi que con nombre y apellido y que preimpriman las boletas con el voto a favor. Por eso todo este escándalo de los mecanismos. Yo primero diría, ya no engañen a la gente. Son las Fuerzas Armadas las que están pidiendo reelegir a Rosario Piedra. En Movimiento Ciudadano hemos dicho siempre que vamos a estar del lado de los derechos humanos. Nosotros no vamos a estar nunca del lado del régimen y quienes están abusando del poder. Y eso es lo que hoy Morena, extraviada otra vez en esto, está haciendo. Número 2, han golpeado a la agenda de derechos humanos de manera constante desde que asumieron este nuevo sexenio. Empezaron primero con la toma del Poder Judicial y toda la violación a derechos humanos que eso trae consigo mismo. Apenas hoy fue la reunión, la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los trabajadores del Poder Judicial. Número 2, han tomado la seguridad pública y dado labores civiles a los militares con la militarización de la Constitución, segunda violación. Y número 3, la ley de la supremacía. Ahora, pues vienen a dar el estocada final a las víctimas con la reelección de Rosario Piedra, una nulidad para la defensa de los derechos en este país. Sacil, ¿qué respondes? Porque la compañera Laura está engañando, ella invita a no engañar al pueblo de México. Yo le diría que no engañe ella al pueblo de México. En el grupo parlamentario de Morena no tenemos ninguna duda sobre la terna que se presentó y sobre el perfil que queremos que ocupe la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa es una mentira, que se esté complicando la votación y que por eso nos están pidiendo que hagamos unas maniobras para enseñar el voto y ellos ponen esta mampara. Todo esto, Pedro, por desacreditar un proceso que se hace en el Senado y por no aceptar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho un ejercicio con toda cabalidad, un ejercicio con transparencia, un ejercicio incluso que nos ha costado menos a los mexicanos porque ha sido de las únicas instituciones o de las pocas instituciones que acató esta política de austeridad y que por supuesto ha transparentado los recursos públicos. Yo creo y estoy convencida que no tienen elementos para descalificar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que por eso han emprendido esta campaña sucia que pretende denostar y con estos jueguitos, con esas artimañas de hacer estos shows, porque son mediáticamente shows los que hacen en el Pleno del Senado, creen que pueden reventar una sesión para no llevar a cabo esta elección tan importante que se va a llevar mediante cédula como se ha hecho y como corresponde al Senado de la República y que obviamente a quien elijamos hoy ocupará este espacio tan importante por los próximos 5 años. No engañemos al pueblo de México, no hay ninguna ruptura dentro de Morena, no nos han dado ninguna instrucción porque no somos iguales, no nos confundamos. Entonces ya en Morena la línea es que no hay línea y que nosotras podemos votar a conciencia propia. No solamente que digamos cosas de las que no estamos completamente seguros, porque eso sí es engañar al pueblo de México. Carolina, decía Sacil que están intentando reventar la sesión para demeritar el tema de fondo, que es la CNDH. No queremos reventar nada. Evidentemente aquí estamos para hacer la sesión. Mira, no sé si se logre ver aquí cómo una compañera se lleva la urna. Es una compañera de Morena. ¿Por qué se hace en urna? Bueno, se hace en urna para que no vean por quién votan, porque el salón de sesiones está lleno de cámaras y con esas cámaras, evidentemente, puedes ver exactamente por quién votas, porque están arriba, están a los lados, en todos lados hay cámaras, porque de eso se trata. Y la ley señala que tiene que ser en voto secreto, libre. Justamente la elección pasada de esta señora Piedra hubo trampa, pusieron más papelitos de los que era, por eso ahora queremos tener especial cuidado. Y además debo decir, los funcionarios que trabajan con ella son de Morena, ganan desde 60 a 100 mil pesos todos ellos. No queremos hacer trampa, queremos que se vote por la mejor o por el mejor, pero en secreto, porque muchos de Morena saben que los están viendo desde la Cámara y no lo van a hacer con libertad. Esa es la única verdad. La ley señala que esta votación, como algunas otras, son en cédula, como cuando vas a votar a una urna, que votas y metes directamente en una urna, una mampara, para que nadie te esté viendo. En este caso hay muchas cámaras
que te están viendo exactamente y ¿Sí? eso puede llevar a un castigo a los de Morena. Por eso queremos que sea secreto, para que quien gane lo haga de manera legal. La señora Piedra no es la mejor y ahora van a ver que ella, si es como ellos dicen, va a ganar porque hay una línea que ella sea. Incluso ya está en el Senado. Si no fuera así, estarían los 3 finalistas, o los 5, o los 10 en el Senado. Y la que está aquí en el Senado es la señora Piedra, porque ya le avisaron que ella ya tiene la garantía de que va a ganar. Ese es el verdadero problema. Aquí no estamos mintiéndole a nadie. Ustedes pueden verlo, yo tengo grabado todo, cómo se llevaron, sin duda, la mampara, se la llevaron. Siempre mandan a las compañeras a hacerlo. No hay un solo hombre valiente que lo haga. A las mujeres las mandan a hacer este tipo de trabajo. Giovanna, y por último retomo 2 puntos, uno que mencionó Laura y uno que mencionó Carolina. Carolina decía que se tiene que respetar el derecho a votar en secrecía, que así lo marca esta ley. Y Laura preguntaba, pues entonces, si tienen la capacidad de la oportunidad de votar libremente, ¿por qué no votan ya? Mira, Pedro, me parece que el tema es descalificar en todo momento el procedimiento, dada la frustración que les genera no contar con el número de integrantes en sus bancadas suficiente para poder generar un contrapeso al interior del Senado. Este proceso de elección es el mismo que se hacía, Pedro, para elegir a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a magistrados en materia electoral, en materia agraria, a consejeros de organismos constitucionalmente autónomos. Nunca hasta este momento se había cuestionado el mecanismo, nunca se había cuestionado la secrecía, nunca se había hablado si había cámaras instaladas en todos los rincones del Pleno del Senado de la República. Por supuesto que hay cámaras, por supuesto que hay secrecía, pero también por supuesto que hay un consenso entre las bancadas de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, que formamos parte de un movimiento y que evidentemente podemos dialogar, discutir, en algunos casos estar totalmente de acuerdo o no, en otros intentar aproximarnos hacia determinadas decisiones, pero por supuesto que generamos consensos. Y generamos consensos no solo al interior de nuestras respectivas bancadas, sino lo más importante, representamos al pueblo de México en sus intereses. Entonces, el proceso de ahorita se ha estado lamentablemente alargando, lamentablemente cuestionando, Pedro, única y exclusivamente por la frustración que tiene la oposición de no poder ganarnos una votación. Cada día se están incorporando más senadoras y senadores a la bancada de Morena, que son nuestros amigos y aliados, y evidentemente esto merma su posibilidad numérica de imponerse o de intentar trascender o contener decisiones que toma nuestro movimiento. Y yo lo comprendo y lo digo con respeto. Pero este proceso, pues no es un proceso nuevo, está establecido y se ha utilizado hasta el día de hoy. Por eso yo le reconozco, insisto, la voluntad política, porque es solo eso, a Gerardo Fernández Noroña, de implementar cualquier mecanismo que les ayude a estar más tranquilos y que el pueblo de México también evidentemente ratifique la transparencia del proceso que vamos a vivir, independientemente de quién salga beneficiado de eso. Claro, pues senadoras, las dejamos porque nos informan que ya reanudaron la sesión, sabemos que tienen que regresar y les agradecemos. Nos vemos la siguiente semana y seguimos platicando ya con la resolución de lo que pasó. Gracias. Gracias. Y Pedro, no quiero agregar algo, que la señora Piedra presentó una carta falsificada. A ver, ¿pueden retomar, por favor? Vera. Sí, Me parece que también habla mucho de eso. Sí, nos decías, Carolina, de la carta que presentó Rosario Piedra, ¿verdad? Sí, del obispo Raúl Vera, que es falsa. Desde ahí hablamos cómo va a defender los derechos humanos. Compañeras, que en el proceso pasado no hubo ningún proceso sucio. Pues bueno, senadoras, gracias, buenas noches y estamos al pendiente de lo Gracias a ti, Pedro. Ya voten.
de lo que decidan. Ay. Y Laura, ya por último, para cerrar, entonces nos dices, el lunes presentas una iniciativa para que la CNDH deje de ser un organismo autónomo y pase a ser parte del Estado. Yo creo que ya fuera máscaras, ¿no? Hay que Morena diga la verdad, que haga lo que quiera hacer verdaderamente, que se lleve la Comisión de Derechos Humanos a la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Defensa para que en la siguiente elección pongan un militar, como posiblemente querrán hacerlo. A mí me llama mucho la atención como una de las principales quejas contra Rosario Piedra fue la falta de autonomía. Y el ver esta defensa férrea que hace el régimen de ella, pues obviamente te pone sobre la mesa y te expone la colusión que existe entre la comisión y el régimen. Decir también que 6 consejeros le renunciaron a Rosario en el 2023 precisamente por reclamarle falta de autonomía, por cierre de expedientes sin emitir quejas. Ahí está el caso de la niña Heidi, por ejemplo, en San Luis, o el asesinato de los obispos en Chihuahua, y también por no emitir una sola recomendación y queja contra las Fuerzas Armadas de este país. Entonces, ahí los datos, y es una pena, es de nuevo un martes negro para México. Laura, gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches.